Hola, bienvenidos a esta tutoría. Nuestro tema de hoy, los huesos de nuestro cuerpo más allá que dureza. Óseo hace referencia a hueso, dureza. Dentro de este grupo de estructuras duras está también la dentina y el esmalte de los dientes. Es de las estructuras con más movimiento, tanto metabólicamente como funcionalmente, ya que estamos moviéndonos constantemente en el espacio. Es un tejido que está ricamente vascularizado, lo que le permite tener la capacidad de autorreparación y cambiar su composición según las demandas mecánicas. Es por eso de vital importancia el movimiento y la rehabilitación física después de una lesión o intervención. Se han observado cambios en el tamaño, composición y respuesta de recuperación en personas activas, deportistas, en comparación con las personas sedentarias. Al conjunto de huesos se le conoce como esqueleto. Este esqueleto es un sistema biológico de formaciones sólidas, los huesos, que proporciona soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y músculos en los órganos vivos. El esqueleto, también llamado sistema esquelético o sistema óseo, junto con el sistema muscular, forman el aparato locomotor. El objetivo principal del esqueleto es el de proteger los órganos internos del cuerpo. Tal es el caso de la caja torácica, que protege el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso páncreas, los riñones. También tenemos otro ejemplo como el cráneo, que protege el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, el cerebelo y bulbo cerebral, centro de nuestros signos vitales. Dentro de las demandas funcionales de este sistema está el de servir de uniones cinéticas rígidas, es decir, las articulaciones, en especial las cápsulas articulares, lugar para las múltiples inserciones, es decir, de llegadas y salidas de los tendones musculares. Facilita la acción muscular y por ende el movimiento corporal. A los huesos se les conoce como tejido óseo y hacen parte del tejido conectivo. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, es decir, el término conectivo hace referencia a células que se conectan para cumplir una tarea o función. Pero para cumplir esa función se deben las células de especializar. De esas células óseas especializadas se va a formar el tejido óseo. Células óseas especializadas para sostener, proteger y resistir. Una característica primordial de las células óseas es su alto contenido de materiales inorgánicos, en forma de sales inorgánicas que le dan la dureza, la resistencia, y estas se combinan con la matriz orgánica, que le va a dar la flexibilidad y elasticidad al elemento óseo. Los componentes inorgánicos son el calcio y el fósforo, minerales que conforman entre el 60 y el 70% de su consistencia. Los componentes orgánicos, como la matriz, corresponden del 25 al 35% de la constitución ósea. Está compuesta en un 35% por material orgánico, sobre todo fibras colágenas, proteínas óseas, factores de crecimiento y proteoglicano. Además, el hueso es un excelente almacén de calcio y de colágeno, elementos esenciales para la flexibilidad y elasticidad, y va a corresponder al 90% de la matriz extracelular, material orgánico. El agua es abundante en el hueso vivo, correspondiendo en un 25% del peso total. De este 100% de agua dentro del hueso, un 85% se encuentra en la matriz orgánica. El resto, del 15%, se localiza en los canales y cavidades que alojan a las células óseas y transportan los nutrientes al tejido óseo. A nivel macroscópico, los huesos están constituidos de dos formas: un hueso cortical externo compacto, un hueso esponjoso o trabecular interno. El hueso cortical es la cáscara, es el caparazón, la cobertura externa. Tiene una densa estructura similar a la del marfil, en tanto que el esponjoso, la estructura interna que está protegida por la cortical, se compone de trabéculas, túneles diminutos, que da la forma de una malla laxa, dentro de
dentro de los intersticios o espacios que se llenan de médula roja. Todos los huesos se hallan rodeados o protegidos por una membrana externa que se le conoce como el periósteo. Y esta capa, además de proteger, es penetrada por los vasos sanguíneos para nutrir al hueso y por los nervios para dar sensaciones de dolor y brindar funcionalidad. Esta membrana recubre todo el hueso excepto en los extremos, es decir, en las cabezas o superficies articulares. Existe otra membrana interna que se le conoce como el endósteo. Esta membrana va a limitar la cavidad central, la más interna, médula amarilla, la va a limitar del hueso esponjoso. La cantidad de hueso cortical y esponjoso va a depender del tipo de hueso del individuo y de los requisitos funcionales. El hueso cuenta con 3 tipos de células que cumplen el papel de nutrir, remodelar, regenerar. Se les conoce como osteocitos, que reciben los nutrientes desde los vasos sanguíneos. Los osteoclastos, contenidos en el endósteo para cumplir con la función de remodelar y reabsorber, es el limpiador y le va a dar paso para que lleguen los osteoblastos, contenidos en el endósteo para cumplir con la función de regenerar, formar nuevo hueso. Biomecánicamente, el hueso está compuesto por minerales inorgánicos que le van a dar la dureza y colágeno orgánico que le va a dar la flexibilidad y la elasticidad. Funcionalmente, las propiedades mecánicas más importantes son la fuerza y la rigidez. Estas propiedades salen del análisis biomecánico de las cargas que soporta el hueso. Mecánicamente, las cargas deforman las estructuras. Esta deformación o cambio en las dimensiones de las estructuras brinda información valiosa sobre la fuerza, la rigidez y otras propiedades del hueso. Constantemente, en nuestra vida diaria, el hueso está sometido a carga. El peso propio, el levantar peso, el de trotar genera impacto. Estos estímulos hacen que el hueso, ante dichas cargas, genere una deformación o un cambio en las dimensiones de la estructura, poniéndose a prueba su rigidez. Y luego de que se ha retirado la carga o el estímulo, el hueso vuelve a su estado original. A esto se le conoce como flexibilidad y elasticidad ósea. Si una carga sobre el hueso es constante en tiempo, en peso y zona, las presiones que genera en el hueso empiezan a deformar y la estructura no vuelve a su estado original, aun cuando se retire la carga. En cambio, si la carga se coloca sobre la estructura y se va incrementando progresivamente, el peso inicia un periodo de resistencia, luego de deformación y finalmente de colapso, rompimiento o fractura. El estudio de las cargas sobre el hueso brinda 3 parámetros para analizar su fuerza y rigidez antes de fracturarse. Estos 3 parámetros son, primero, la carga que la estructura puede soportar antes del colapso, la deformación que puede soportar antes de colapsar y la energía que puede almacenar antes del colapso. Esta energía, antes de colapsar el hueso, se va acumulando de adentro hacia afuera, haciendo que las fibras o las capas externas se empiezan a tensar hasta que colapsa. ¿Cómo responde el hueso cortical y el esponjoso ante las cargas? Los dos componentes óseos responden de manera diferente al soporte de dichas tensiones. El hueso cortical soporta antes de fracturarse entre un 1,5% a un 2% de deformación, mientras que el esponjoso, gracias a su estructura intravécula, poro y material de colágeno, soporta entre un 50% la deformación, acumulando una gran cantidad de energía y luego fractura. Las trabéculas le dan la multidirección o distribución de las cargas. Si la carga es vertical, horizontal, diagonal, la distribución del estímulo que va a dar la deformación depende de las trabéculas. Es decir, si la carga es vertical, esta no se va a distribuir de manera lineal. Si la carga es horizontal, tampoco se va por la horizontal. Todas las cargas, sea la dirección de origen que sea, por la distribución de dichas trabéculas, va
dispersar esta tensión o ese estímulo por todo el hueso en curvas y multidireccionalmente. El hueso, según la dirección del estímulo o de la carga, va a dar respuestas anisotrópicas, es decir, diferentes respuestas de deformación según la carga, por sus propiedades internas. Tenemos 6 tipos o modos de carga: tensión, fuerzas verticales de separación; compresión, fuerzas de presión-unión; flexión, fuerzas para doblar; cizalla, fuerzas para deslizar; torsión, fuerzas rotacionales; cargas combinadas, torsión más compresión, o entre una, 2 o 3 de las cargas anteriormente mencionadas. Miremos cada una de estas respuestas de deformación. Las cargas de tensión: fuerzas direccionadas hacia afuera, alejándose de la superficie de la estructura, haciendo que la estructura que sufre la tensión se alargue y se estreche, concentrando la energía tensional en el interior del hueso. Se ve en los huesos con una gran proporción de hueso esponjoso. Ejemplo, tenemos las fracturas en la base del quinto metatarsiano por la fuerza de tensión que da el músculo peroneo lateral corto. Se han encontrado fracturas del calcáneo por las fuerzas tensiles del tríceps sural, es decir, fracturas en los dedos de los pies y talón. Las cargas por compresión: en estas las cargas son iguales y opuestas hacia la estructura, concentrando la energía de tensión en el interior del hueso. Bajo estas cargas la estructura se acorta y ensancha. Clínicamente, este tipo de fracturas se encuentra en las vértebras, ya que ellas diariamente están sometidas a este tipo de cargas compresivas. También se ve más en las edades avanzadas y en estados de osteoporosis. Las cargas por flexión: este tipo de fuerza dobla el hueso, sometiendo a tensión y compresión la estructura al mismo tiempo. La energía de tensión se acumula en la zona de estiramiento. Clínicamente, los huesos largos son los más afectados. En fractura de tipo bota alta, sufrida muy comúnmente por los esquiadores. Tener muy presentes que a medida que envejecemos, los huesos se hacen más débiles, en especial por las fuerzas en la zona de tensión que en la zona de compresión, por la debilidad del hueso esponjoso que deja al hueso cortical que absorba la energía en casi el 100%, en tanto que el hueso joven o inmaduro es más flexible, colapsando primero por la compresión que por la tensión. Las cargas por cizalla: este tipo de fuerza se da de manera paralela a las fuerzas de la estructura. La estructura sometida a este tipo de carga se deforma internamente de manera angular. El resultado de una cizalla es el de las dos fuerzas anteriores, compresivas de manera inicial, para pasar a una fuerza tensiva. Clínicamente, los huesos esponjosos son los más afectados por estas cargas. Las cargas de torsión: fuerzas que causan en la estructura un giro sobre su eje y se produce un torque. A medida que aumenta la torsión, aumenta la solicitación en cizalla, deslizamiento, distribuyéndose en toda la estructura. Clínicamente, el hueso sometido a estas cargas primero se fractura en cizalla. Las cargas combinadas: este tipo de cargas es las que comúnmente se presenta en la vida cotidiana, ya que raramente las fracturas se dan por una sola carga. El esqueleto humano es complejo, ya que está constantemente sometido a múltiples cargas de manera indeterminada y su estructura es irregular. Lo que da a la fractura, sea cual sea la causa, es por 2 o más cargas combinadas. La acción de los músculos en los huesos: los músculos necesitan puntos de origen y de inserción para poder realizar movimiento. Ese movimiento se logra por medio de las articulaciones. Los músculos también influyen en darle al hueso un tipo de carga compresiva para reducir las fuerzas tensiles. De esta forma, las contracciones musculares permiten a los huesos soportar cargas superiores. ¿Qué sucede cuando al hueso se le somete de manera repetitiva a una carga? Vimos anteriormente que ante cualquier carga el hueso inicia con una deformación y luego con una acumulación de energía en el interior y posteriormente la fractura del hueso.
En la clínica se ha visto fracturas por cargas constantes, repetitivas. A este tipo de lesión se le conoce como fractura por fatiga. Un hueso sometido a cargas repetitivas va desarrollando microfracturas. El hueso tiene la capacidad de regenerarse, claro que sí, pero resulta que al ser tan repetitivas las cargas, no se da tiempo o no se le da el tiempo necesario al hueso para regenerarse y las microfracturas aumentan hasta que finalmente colapsan. ¿Qué causa este tipo de fracturas? Las actividades vigorosas y repetitivas, haciendo que el músculo se fatigue y reduzca su habilidad de contracción. El músculo pierde su acción de equilibrador de las fuerzas y la fuerza externa gana, ya sea desde la carga tensil o compresiva, y este tipo de lesión por fatiga se da en los miembros inferiores. De las zonas óseas predispuestas para fracturarse por fatiga están las vértebras lumbares y los miembros inferiores. Un artículo de la revista Elsevier concluyó que la población más dada es el de los atletas y los reclutas, con mayor predisposición en los huesos del pie y la tibia. Les dejo el enlace del artículo en la caja de descripción. Remodelación ósea. El hueso de manera natural está en constante remodelación, eliminando las células viejas y naciendo las nuevas para especializarse y cumplir su función. Esto depende del estímulo mecánico que recibe el hueso. Sin la presencia de estímulo, el hueso es débil y raquítico. Con estímulo, el hueso es fuerte y con estructura. De las primeras cargas que el hueso soporta está el de la gravedad. Otro tipo de cargas es el que se le impone a los músculos con levantamiento de objetos, o las otras son las de la motricidad de la vida diaria, como caminar, levantarnos y cambiar de posición, y las actividades deportivas. Se sabe que los huesos en estado de antigravidez da como resultado una disminución de la masa ósea. El desuso o la inactividad tienen efectos perniciosos sobre el esqueleto. El reposo en cama hace que el hueso tenga pérdida de minerales, de su masa ósea del 1% por semana. El hueso en ese estado se empieza a reabsorber, tanto a nivel del periósteo, membrana que cubre el hueso, como de las zonas o de las estructuras internas. Durante el envejecimiento, el hueso adelgaza y algunas estructuras son reabsorbidas, es decir, el hueso esponjoso se reduce y el cortical se adelgaza, lo que hace que haya una disminución de la longitud y por ende de la fuerza y la rigidez. Las actividades de impacto en los huesos. Este tipo de actividades genera un estímulo profundo a los huesos, en especial a nivel del hueso esponjoso y de ahí a la cortical. Dentro de sus beneficios está mejora el estímulo a las células especializadas de los huesos, tales como los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos, para de esta manera mejorar su estructura, su fuerza y su resistencia. El hueso desarrolla más almacenamiento de elementos orgánicos e inorgánicos, haciéndole más resistente. En el interior de los huesos se encuentra la médula ósea, formada por tejido blando que incluye el tejido hematopoyético que produce las células de la sangre, médula roja, y de tejido adiposo, médula amarilla. Por ende, los ejercicios de impacto estimulan su producción. Es el mejor preventivo de la osteopenia y osteoporosis. El factor hormonal en la salud de los huesos. Las hormonas son mensajeros químicos que actúan en un lugar del organismo diferente al sitio en que se produce. Existen varias hormonas que desempeñan importantes funciones en la fisiología ósea. Algunas de las más importantes son las siguientes. La paratohormona es producida por la glándula paratiroide. Influye en la reabsorción del hueso y aumento del nivel de calcio en sangre. La calcitonina es producida por las células C de la tiroides. Tiene un efecto contrario a la paratohormona, inhibe la reabsorción ósea y disminuye los niveles de calcio en sangre. La vitamina D, que favorece la absorción de calcio y fosfato por el intestino y la mineralización del hueso. La hormona tiroidea, que estimula la producción de hueso y su mineralización.
La deficiencia de esta hormona tiroidea durante el periodo de crecimiento conduce al cretinismo, que se caracteriza por talla baja y diferentes alteraciones en los huesos. Hormona del crecimiento, que estimula la acción de los osteoblastos aumentando la producción de hueso. Andrógenos, que son las hormonas masculinas, produce incremento de la densidad ósea. Estrógenos, que son las hormonas femeninas, favorece la formación de hueso nuevo por activación de los osteoblastos e inhibición de los osteoclastos. La deficiencia de estrógenos en la mujer favorece la aparición de osteoporosis. La insulina, que estimula la síntesis de matriz ósea. Glucocorticoides, que favorece la desmielinización del hueso e inhibe la acción de los osteoblastos. Vamos a hablar de unos datos para complementar el tutorial, como es el hecho de que el cuerpo tiene 206 huesos en total. De los huesos más importantes por la protección y alto nivel de funcionalidad tenemos cráneo, que protege el cerebelo, la médula oblonga, las costillas, que protege el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, páncreas, riñones, radio y cúbito, funcionalmente importantes para los miembros superiores, el sacro por la distribución de las cargas a los miembros inferiores, fémur, tibia y peroné por la función en la motricidad. Existen 5 tipos de huesos: los planos, como el cráneo, la escápula, las costillas y el esternón; los huesos largos, quienes soportan el peso y dan la motricidad. En los miembros superiores tenemos húmero, radio, cúbito, metacarpianos y falange. En los miembros inferiores, fémur, tibia, peroné, metatarsianos y falange. Tenemos huesos cortos que brindan estabilidad, equilibrio, soportan cargas y leves movimientos. En los pies se les conoce como tarsianos y en las manos como carpianos. Los huesos irregulares, que serán el eje del cuerpo, el centro de nuestro plano corporal y su conjunto da la columna vertebral. Tenemos las vértebras y el sacrocox. Los huesos sesamoideos, el ejemplo más claro es el de la rótula o patela. Otros se pueden encontrar en las manos y pies. El esqueleto representa el 12% del peso total del cuerpo. Funcionalmente, los huesos presentan funciones mecánicas, como el de la protección, donde los huesos forman diversas cavidades que protegen a los órganos vitales de posibles traumatismos. Ya vimos la importancia del cráneo y de la caja torácica. Funciones mecánicas de sostén. Los huesos forman una estructura rígida que se encarga del sostén de los órganos y tejidos blandos. Movimiento. Los músculos para los movimientos voluntarios se unen mediante los tendones a la superficie de los huesos. Función mecánica del transductor de sonido. Los huesos son importantes en el aspecto mecánico de la audición, en la que intervienen en la cadena de huesecillos situadas en el oído medio, formadas por el martillo, el yunque y el estribo. Funciones metabólicas. Almacenamiento de minerales. Los huesos actúan como centro de almacenamiento de las reservas minerales más importantes del cuerpo, sobre todo de calcio y fósforo, acumulando el 99% de calcio del organismo. Dependiendo de las necesidades, puede liberar minerales a la circulación sanguínea para distribuirlo a otros órganos que los necesiten para diversas funciones. Almacenamiento de grasa. La médula ósea amarilla actúa como reservorio de ácidos grasos importantes para la homeostasis energética. Una función endocrina. Los osteocitos y osteoblastos secretan varias sustancias implicadas en diferentes funciones metabólicas, por lo que actualmente se considera al hueso como un órgano en función endocrina. Entre ellas el factor de crecimiento fibroblástico 23, que actúa sobre los riñones para reducir la reabsorción de fosfato, y la osteocalcina, que aumenta la secreción de insulina por el páncreas, disminuye el nivel de glucosa plasmática y aumenta la sensibilidad a la insulina. Gracias a todos por llegar hasta el final de esta tutoría y su valioso tiempo. Por favor, compártelo, alguien puede necesitar de este tutorial. Y suscríbete. Chao, chao, nos veremos en otra tutoría.